Hola amigos de YouTube. En el video de hoy voy a intentar hacer un calentador de agua en línea para aplicar en domicilios donde no hay agua, la instalación de agua caliente, digamos. Para ello vamos a utilizar caño de cobre, del que normalmente se utiliza en refrigeración, y vamos a hacer una especie de serpentina. El largo de este caño tiene que ser suficiente para alcanzar a hacer unas 6 o 7 vueltas al tamaño de la hornalla de la cocina. Por lo tanto, no podremos doblar el caño así porque se va a quebrar y se va a achicar. Así que vamos a tener que rellenarlo por dentro para evitar que se pliegue en el momento de doblar. Esto se puede hacer con arena muy fina y zarandeada, que esté bien finita para que fluya por el caño. Y lo más importante es que esté súper seca, si no, no va a correr y no se va a poder llenar todo el caño como debe hacerse. Yo, como no tengo arena fina en estos momentos, voy a usar sal de mesa, la sal fina común. La vamos a pasar por un colador por las dudas tenga algunas impurezas y vemos que siga entrando todo en el caño. Volvemos a colocar un poco más. Este proceso lo vamos a ir haciendo a medida que levantemos el caño hasta que la sal comience a salir. De esta forma nos hemos asegurado que la sal llegó aquí hasta la punta sin interrupción. Luego le pondremos un tornillo para taponar y lo enroscamos. Y ahora completaremos con más sal. Una vez que esté lleno, le enroscaremos otro tornillo en la punta para evitar que se salga. Ahora vamos a tomar un caño de plástico al cual le habremos hecho un agujero aquí cerca de una de sus puntas y lo vamos a meter aquí. Dejaremos unos 40 centímetros fuera del caño y comenzaremos a enrollar. Como pueden ver ustedes, el caño no se pliega, aunque lo hagamos muy cerrado. La seguiremos enrollando por sobre la vuelta anterior. Ya va tomando forma la serpentina que quiero hacer. El largo aproximado del caño tiene que ser más o menos, para darle este diámetro, va a tener que ser de unos 3 metros más o menos. Una vez que le hayamos hecho las 6 o 7 vueltas, doblaremos este caño a 90 grados hacia la orilla y lo mismo el otro. Hecho esto, le vamos a quitar ahora el caño. Vamos a tener que cortar un poquito aquí donde estaba el agujero para que el caño salga. Y así nuestra serpentina ya estará terminada. Lo que tenemos que hacer ahora es sacarle los tornillos y vaciarle la sal. Una vez que ya se vació toda la sal, y con 2 mangueras a la medida para conectar aquí y en la otra en la salida, ya estamos en condiciones de ir a probarlo. Eso mismo vamos a hacer ahora y vamos a ver qué caudal nos entrega y a qué temperatura. Bueno, aquí tenemos ya la serpentina hecha y con las mangueras listas para conectar. Lo vamos a fijar acá sobre una hornalla de la cocina y, aprovechando este caño central, lo vamos a apretar ahí para que no se nos vaya. Por otra parte, aquí en la canilla nosotros tenemos una derivación con una válvula que es la que va a ir a este filtro, que ahora ya no lo vamos a utilizar, y aquí vamos a conectar la manguera. De esta forma, cuando nosotros abramos el agua y cerremos aquí, el agua derivará por esta parte, pasará por la serpentina y comenzará a fluir aquí por la manguera, ya en forma caliente. Lo que vamos a hacer ahora es medir qué caudal nos entrega esto a lo largo de 1 minuto. Y de paso también vamos a medir qué temperatura de agua tenemos aquí en la red. Ahí el segundero está llegando abajo, así que vamos a abrir. Vamos a ver en 1 minuto qué cantidad de agua nos entrega. Por supuesto, lo voy a editar, lo voy a ir adelantando un poquito para que ustedes no pierdan mucho tiempo. Bueno, en este momento ya está llegando, así que cortamos la alimentación de agua. Y ahora, con nuestro termómetro infrarrojo, vamos a medir 25.4. Esta es la temperatura que tenemos en este momento. Y ahora vamos a medir qué cantidad de agua nos entregó en ese minuto. Así que vamos a pasar acá. Aquí tenemos 750 centímetros cúbicos.
Aquí hay otros 750 centímetros cúbicos más 150. O sea que tenemos 1 litro 650 centímetros cúbicos por minuto. O sea, algo más de 1,5 litros. Procedemos entonces a acomodar esto en su lugar. Para ello vamos a colocar esta pieza que le fabriqué con una chapa aquí y vamos a fijar la manguerita de esta forma. De modo que cuando el agua venga salga como si fuera también por la canilla y la podamos guiar hacia un lado y hacia el otro. Encendemos la hornalla y dejaremos fluir el agua. Ahora vamos a poner aquí para ver a qué temperatura tenemos dicha agua. Lo bueno de este sistema es que mientras se está calentando el agua, también podríamos estar poniendo un recipiente acá arriba y aprovechando ese calor excedente para calentar el agua. Y ahora mediremos la temperatura del agua que hemos calentado aquí. 54 grados con 5, que ya prácticamente ya quema. Aquí ya hay que ponerle un poco de agua fría. Si nosotros queremos agregarle agua fría porque esto está muy caliente, simplemente abriremos un poco acá y aquí ya el agua se va a mezclar junto con la fría y va a pasar menos por la parte caliente. Ya se sale mezclada aquí. Si nosotros abrimos el agua fría ahora y dejamos vacío esto, acá comenzará a salir vapor porque se ha quedado sin agua acá, porque la serpentina se sobrecalienta. Y como les decía, lo bueno de esto es que podemos aprovechar también en este momento la temperatura de la hornalla para cocinar o para hacer lo que tengamos que hacer acá y aprovechar si hay que lavar algo mientras tanto. Si bien es cierto que este sistema nos permite lavar en línea, cuando también podríamos calentar agua en un recipiente y después lavar. Pero si uno tiene pocas cosas que lavar y tiene que calentar toda esta cantidad de agua para que esté caliente y poder sacar la grasa, va a consumir mucho más. En cambio, con este sistema, esta agua está muy caliente porque le estamos poniendo poca, lo suficiente como para lavar esta pieza con agua bien caliente. Y miren, si nosotros lo dejamos, por ejemplo, acá, podríamos lavar muy bien esta pieza con agua caliente. Lavamos esta otra y siempre vamos a tener agua limpia sin estar engrasada porque el agua va cayendo. Y observen con cuánto hemos lavado estas dos piezas, con medio vaso de agua. O sea que en cierta forma es mucho más económico que cualquier otro sistema que podamos calentar agua para después lavar. Bueno, como habrán podido ver, fue todo un éxito. Y no se olviden que a veces con muy pocos materiales y con bastante imaginación podemos conseguir comodidades que a lo mejor de otra forma no las tendría. Amigo, no te olvides de compartir este video, suscribirte y darle me gusta y así podemos crecer un poquito más cada día. Amigos, será hasta que nos veamos.